con la creatividad siempre que es lo que imaginamos sobre el hecho creativo, por lo menos en lo artístico, que es lo que más, o en lo comunicativo, que es lo que más conozco yo, eh, que es una supuesta aptitud o talento natural para la creatividad, ¿no? Y esto creo que está alimentado siempre por una especie de fascinación que tenemos por el pensamiento mágico, en el cual suponemos que hay una luz divina que nos atraviesa y entonces Dios ha decidido que, que algunos tendrán más creatividad y que otros serán como Luis Majul y entonces una especie de arbitrariedad en el reparto de los encantos que tenemos para vivir o para compartir. Y esto cuando yo empiezo a contar que muchas veces, cuando yo trabajo en los cuentos que hago, en los libros, o con Capusotto en el programa que hacemos y tenemos que armar los personajes y sentarnos a pensar, claro, todo el mundo supone que gusta más de pensar en un talento especial. Ustedes son dos locos y qué genios que son, y entonces esas cosas, esas maravillas que se les ocurren, porque me parece que de esa manera uno disfruta más lo que mira, ¿no? Como dándole una carga extra a ese actor o esa actriz, o a ese pintor, o a ese jugador de fútbol, o lo que haga, ¿no? Eh, y sin embargo, la creatividad en realidad no tiene tanto que ver con ese talento natural, que puede haber mayor o en menor medida, puede haber, sino que tiene más que ver con la disciplina para crear, con la práctica de la creatividad. Y la creatividad es una práctica también. Muchas veces la gente dice, yo no soy creativo, yo no, a mí no se me ocurren las cosas. Cualquier cosa que uno no puede hacer es básicamente porque no lo ha intentado en primera medida. En la segunda, porque no lo hace de una manera habitual. ¿Sí? Y en el tercer caso, que lo haga de una manera habitual y mal, es porque no la puede ir corrigiendo. Pero en realidad todos podemos ser creativos, cualquiera puede ser creativo, y la creatividad no se aplica solamente en lo artístico, o sea, se puede aplicar en la construcción de una pared, en el armado de un jardín, en una comida, en cualquier cosa. Todo el tiempo nosotros somos creativos porque la creatividad es algo que aparece cuando hay una necesidad de resolver una situación. Y ahí entonces uno es creativo. Con lo que tenemos no alcanza, con lo que hay a mano no, no podemos terminar de resolver la situación, entonces aparece la creatividad. ¿Qué es la creatividad? No es la creación de algo nuevo, sino que es la combinación de cosas preexistentes. Es decir, si uno se pone a pensar en un animal mitológico, no deja de ser la combinación de animales que conocemos o de cosas que ya conocemos, ¿sí? Combinadas de una manera como un dragón. Las alas la cabeza casi de un lagarto o algo así, las patas también de un animal, un anfibio, y las alas de un murciélago o de un ave. Entonces aparece ahí un dragón, pero que no deja de ser la combinación de otros animales que existen, así sean los animalitos o los de Pokémon, o los que sea, o los animales mitológicos que puede describir Borges. Son la combinación. Es más, cuando Borges describe un animal mitológico, no le queda otra que empezar a usar a otros animales habituales. Tiene la cabeza de un león, la cola de un elefante, la trompa de un oso hormiguero, y lo va combinando así. Entonces, esas son las dos herramientas básicas que tenemos para aplicar para si queremos ser creativos. Y ahora vamos a hablar de queremos ser creativos. ¿Qué es? La práctica de las ideas, de la misma manera que uno ensaya a tocar la guitarra, ensaya a escribir cuando es chiquito y empieza a poner mi mamá me mima, o ensaya una pintura y hace un boceto, o ensaya un baile, o ensaya una comida,
practica y ve cómo le sale algo, la primera vez va a ser de una manera, después se irá corrigiendo, pero la creatividad también es una práctica. Si uno no toma en cuenta que trabaja estadísticamente, que tiene que probar muchas veces distintas cosas para acertar en alguna, como el tiro, la martia, no puede llegar. Generalmente uno supone que la creatividad es un hecho luminoso y epifánico. A veces lo es, pero otras veces es simplemente la disciplina de sentarse a que las ideas aparezcan. Si no, yo con Diego no podríamos haber hecho y seguir haciendo un programa después de 14 años. Creo que va a estar 14 años iluminado. Y si un día no estoy iluminado, ¿qué hago? ¿Qué le digo al tipo de Canal 7? No, me iluminé ayer, qué sé yo. Dios no acudió, la musa no vino. No hay manera. En realidad uno se siente y busca las ideas. ¿Cómo las busca? Estadísticamente. Nosotros cuando con Diego trabajamos, él no se da cuenta, pero yo tengo en un cuaderno y anoto del 1 al 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta 25. Voy anotando ideas. 1, 2, hasta llegar a 25 ideas. Saber qué voy a... Y es muy probable que haya una o dos que estén potables como para empezar a ver. Y de ahí se escriben, y de las que se escriben algunas se graban, y de las que se graban algunas funcionan. O sea, si hay personajes nuestros, les cuento a los amigos de Paraguay, que por ahí no conocen el programa, muchos de los que usted no conocen el programa, que hay muchos personajes que son más conocidos, Violencia Arriba, Pomelo, Mickey Vainilla, pero son también fruto de todos los que no se conocen tanto, que quedaron en el camino porque no se usaron tanto. Es decir, todo también es un ensayo, y en ese ensayo hay que animarse precisamente a ejercer la creatividad. Y estamos, diríamos, en un mundo que está en constante innovación, donde las costumbres, los hechos artísticos, las innovaciones tecnológicas, las pandemias, nos cambian y nos desafían todo el tiempo a movernos, no es necesario, no alcanza, perdón, con que sean creativos otros y nosotros esperemos de la creatividad de los otros. Nos obliga a ser creativos, es decir, hoy la militancia, desde el punto de vista que la quieran ver, necesita que todos seamos creativos, tanto en la comunicación como en el ejercicio de esa militancia, como en cualquier aspecto. Acá estamos ejerciendo un hecho creativo nuevo, nos estamos reuniendo cada uno a través de algo impensado hace, no sé, 2 años. Obviamente sí, ya lo hacían las empresas, obviamente, para ahorrar tiempo, las teleconferencias, esto que estamos haciendo no es nuevo para nosotros. Por ahí no teníamos necesidad, no teníamos la tecnología, no teníamos, pero hoy todos nos damos cuenta que podemos ser creativos desde otros lugares a partir de que las herramientas tecnológicas han cambiado y nos obligan a ser creativos. Se van a tener que aplicar la creatividad. Lo que habíamos dicho desde el principio, la creatividad es el ensayo de combinar cosas preexistentes. Como una comida no es ninguna cosa especial y original y única, sino que simplemente es la combinación de ingredientes pasados por una cocción o combinados con otros ingredientes, la creatividad tiene esa misma raíz. Es la mezcla, la combinación y sobre todo el juego, ¿sí? Ese juego es el que necesitamos que constantemente se ejerza para que no caigamos en la primera pulsión que tenemos cuando queremos tener una idea, que es tener una idea que esté buenísima. Es un peligro eso, porque crea una ansiedad espantosa. Digo, vamos a ver qué se nos ocurre, entonces nos ponemos todos así, y tenemos que hacer algo. No es la manera más adecuada, porque lo único que trae eso es frustración y una tensión. Es una tensión como muscular de la creatividad, en la que ya le está trabado, entonces lo único que hay es una pura ansia de que algo que hacemos sea buenísimo. Y en realidad, la manera en donde aparecen las ideas es cuando se las propone como un juego.
cuando jugamos y no le damos, no tratamos de que la idea sea brillante o que sea maravillosa. Eso viene solo y eso no lo terminamos ni siquiera de decidir nosotros. Podemos tener una idea brillante que no le guste a mucha gente, nos pasa muchas veces con Diego, tenemos sketches o personajes que a nosotros nos fascinan y que a la gente no le pasó nada, y al revés, sketch o cosas que, bueno, más o menos está bien esto, y pum, y de pronto a la gente le encantó. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que no, si no le damos un espacio al juego, si no hay un espacio para que suceda, como un tiempo para jugar, la idea no va a aparecer. Lo que va a aparecer es lo que nos asegura simplemente que estamos haciendo algo. Es la idea anterior. Tenemos tanto miedo a lo nuevo, tanto miedo a equivocarnos, que entonces, claro, ¿cómo no voy a equivocarme? ¿Y qué hago? Y hago un vaso así, transparente. Y bueno, este es justo de Unión de Santa Fe. No me pregunten por qué tengo un vaso de Unión de Santa Fe, pero en el Chino había vaso de Unión de Santa Fe y le compré a un amigo. Entonces, bueno, sí, obviamente, cumple la función, más de lo mismo. Después nos jugaremos, saldrán vasos mejores, vasos más deformes, que gusten o no, pero podemos tener una innovación. Y en esa forma de innovar es donde volvemos a llamar la atención. No solamente en este caso en la comunicación, sino en la propuesta de lo que podemos hacer. ¿Sí? Si nosotros, obviamente, hacemos en el programa de televisión siempre el mismo sketch, es porque a la gente le gusta. Ahora tiene que tener variantes adentro para que vuelva a tomarlo. Entonces acá aparece una combinación. ¿Cómo hacer algo que sea nuevo y a la vez que sea tradicional, o conocido, o ameno? Pero esto lo vamos a ver después, porque nos estamos adelantando, creo. Lo importante con respecto a esto, para ir empezando a cerrar esta parte sobre creatividad, hay que animarse a ejercer la creatividad sin pudor, sin pensar en la propia historia. Es decir, el yo soy creativo o yo no soy creativo. Cualquiera puede ser creativo, solamente uno tiene que tener la actitud de jugar. Ser creativo es una obligación porque hoy necesitamos constantemente elaborar lo que hacemos y necesitamos constantemente renovar propuestas. En un mundo de novedismo, todo el tiempo tenemos que aportar novedades. Y para eso necesitamos ejercer la creatividad. O sea que estamos obligados a ser creativos. ¿Sí? La otra faceta de la creatividad es la disposición y la actitud. Tiene que ser un juego y tiene que tener desparpajo y confianza. Nadie va a un territorio nuevo si no arriesga mínimamente algo. ¿Sí? Y no es tanto lo que arriesga es una pequeña frustración, hacer algo mal, no ocurre nada, sino estamos siempre navegando en las zonas conocidas, no nos movemos de donde estamos y eso nos da seguridad, pero también nos deja donde estamos siempre. Y con el tiempo, mientras todo avanza, si estamos donde estamos siempre, quiere decir que nos quedamos atrás. Es decir, ni siquiera nos quedamos en el mismo lugar, ni siquiera mantenemos el lugar que tenemos, sino que vamos perdiendo posiciones. ¿Sí? Y la tercera, que me parece que es como la más... la creatividad aleja de lo que decía Francisco, del balconeo de la historia. Es decir, pasamos de ser meros espectadores y público a ser protagonistas. Y esto es importante porque desde el punto de vista anímico, en el momento en que estamos, en donde estamos como inmovilizados, en nuestras casas, acotados en nuestros movimientos, en nuestras reuniones, acotados, es necesario dar un paso y buscar nuevas formas. Desde el otro lugar, desde el otro lado, quizás muchas veces nos sentimos atosigados por la desfachatez, precisamente con la que encaran, y la transgresión. ¿Cómo ser transgresores dentro de la pandemia? ¿Cómo ser transgresores? Bueno, nos queda la transgresión de de salirse de nuestra propia mirada de espectadores, pasar
a un hacer. El hacer es lo que también nos cambia de ánimo, el hacer es lo que nos da energía y que nos da ánimos como para poder seguir avanzando. La observación nos deja simplemente en el mismo lugar que estamos, ¿sí? Y no tiene que ver con la contemplación, sino como una observación que luego lo único que tiene que expresar es la impotencia o la indignación de que las cosas no las podemos solucionar. Lo único que nos queda es intentar hacerlo, es intentar cambiar, y para eso en la creatividad, en la comunicación específicamente, es ir probando en todas las maneras posibles, ¿sí? Probando con la meme, con nuestros muros de Facebook, con podcast, y probando con los que tenemos a mano, cuñados, familiares, amigos, tratar de ir corriendo, aunque sea milimétricamente, estoy adelantando de nuevo, lo que estamos haciendo. Eso lo vamos a hablar ahora dentro de un rato. Pero en esta, me gustaría que piensen esto, que piensen, y por eso un poquito la idea de ver sobre dudas y qué podemos planear para la semana que viene, que piensen en qué momento se repiten con lo que hacen y en qué momento eh, son creativos y para qué son creativos. Esos momentos de creatividad generalmente están acompañados de un goce, eh, eh, casi en un pequeño éxtasis de estar pariendo algo nuevo, de estar generando algo nuevo. Esa es lo que tenemos que habitualmente buscar. La idea de estar generando formas nuevas en algo que constantemente, en un mundo que constantemente se renueva y que exige de novedismos, ¿sí? Porque hay un novedismo imperante y en eso lo tenemos que acompañar, más allá de lo que nos podamos quejar o no nos pueda terminar de gustar. Digamos, entonces, con respecto a la creatividad, no sé si Néstor, si ya quieres ir cerrando, me parece que recordemos eso, la actitud, el juego y la combinación de las cosas que hay que tener ahí como para poder generar algo nuevo. ¿Sí? Y la pérdida del miedo a la equivocación y al fracaso, el riesgo. ¿Sí? Porque de todos modos igual se pierde, que se queda solo en su lugar haciendo siempre lo mismo, se queda atrás, así que ya de hecho pierde. Así que no hay manera de no arriesgar, uno está encerrado directamente en esa opción, no hay confort posible. Pedro, ¿me escuchás? ¿Me escuchan? Sí. No, Bajito te escucho, Néstor, igual. bajito, voy a tratar de hablar más fuerte. Ahora, Déjame ver, a ver, ¿los demás me a ver escuchan? si soy... ¿El conjunto me escucha? ¿Me hacen señas a ver si me escuchan? No, soy yo, tenía bajo el volumen. No, recapitulando un poco esto de la creación, de la creatividad, ahí hay una cosa, dicho lo mismo que vos decís, pero dicho en otras palabras, que como para poder ser creativo cultural, comunicacionalmente, políticamente, socialmente, hay que tener la posibilidad de equivocarse mucho, digamos, o sea, tener un espectro de equivocación en forma de juego alto, ¿no? Y ser capaces de jugar. Y por otro lado, por la inversa, una cosa de mucha disciplina, o sea, ser disciplinado y jugar siempre, ¿no? Eso me suena. Suena medio contradictorio. Sí, eso serían como las dos líneas. Y vos fíjate que parecen como una contradicción, ¿no? Claro, por eso lo O sea, señalo. claro, la contradicción es, che, pero ¿somos disciplinados o jugamos? No, tenemos disciplina para jugar. Todo juego tiene reglas. Y la primera regla del juego, ¿cuál es? Que ocurra. Claro. Que, Si no, no hay juego. claro. Bueno, en eso hay una cosa, porque la otra cosa que escuchándote y también compartiendo con los compañeros que me parece bueno para dejar para la próxima señalada, porque la mayoría de los compañeros y compañeras que están acá trabajan en instituciones, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando este jugar tiene que estar metido en una institución? O sea, es colectivo y está sometido a regla. Entonces, hay que crear un clima institucional o organizativo que tiene algunas zonas, por lo menos, con los debidos resguardos, pero con apertura para poder jugar, ¿no? Porque, Sí, son esas zonas. sí, Nosotros, qué sé yo te digo, tengo un libro, tengo que hacer un libro y tengo una cantidad, un margen, tengo un lenguaje, tengo un tema que no me puedo zarpar, estoy respondiendo una responsabilidad institucional, hasta teniendo un programa de televisión.
tengo que hacer reír, tengo que hacerlo en determinado tiempo, estoy saliendo por un canal, no hay determinadas reglas que no puedo, pero todos los juegos se entablan dentro de estirar al máximo las posibilidades de ese lugar. Claro. Si vos jugás al billar, hay una mesa, y si jugás a las damas, hay un tablero, todo lo que se puede jugar adentro de un pasillo. A veces la institución tiene algo a favor, la seguridad, lo establecido, la previsión. ¿Qué es lo que tiene en contra? Y que si no sabemos jugar dentro de ese pasillo que nos tiene la institución, todo se vuelve pesado, gris y chato. Eso puede pasarte en una institución o te puede pasar en un programa de televisión o en un juego, y en un oficio te puede pasar. ¿Sí? Ahora, no, te iba a decir, lo que tienen en común esto de la disciplina y el juego es que en los dos casos la regla común es hay que abandonar la seguridad total, porque la hipótesis de la seguridad total sea voy a acertar del todo o voy a errar del todo, cierran la cosa. Lo digo porque sé que en las instituciones, esto que decía vos recién, y después abrimos al final para los compañeros a ver qué opinan de esto, muchas veces en las instituciones del tipo de la que estamos acá, eso deriva en qué? En que la comunicación se planifica mucho más de lo que se hace en un punto. ¿No? ¿Por qué? Porque hay que llegar a un plan, a una idea, a una identidad, a un mensaje, pero claro, hay poco margen después para probar, ¿no? Sí, y también hay poco margen porque el riesgo que se toman riesgos, ¿sí? Pero vos fíjate que hay algo ahí que es, no hay manera en que algo que, digamos, lo seguro es lo que se queda quieto, Claro, claro. ¿no? O sea, lo que no se mueve, lo que se estandariza, pero no, es inevitable el destino de atrofiamiento de eso que, digamos, que permanece para no arriesgar. Es lo que muchas veces pasa cuando uno entra en trabajo nuevo y empieza un canal y dice, y vos acá, che, ¿cómo haces? Yo quiero hacer esto. Y dice, no, para. Vos acá, calmado, seguí la flecha, o sea, no cuestiones, vos seguí la flecha, ¿no? Entonces esa inercia, obviamente, puede ser un negocio, ¿no? Digo, bueno, yo me quedo acá, sigo la flecha, hago todo lo que hay que hacer, cobro a fin de mes. Ahora, no estamos precisamente reunidos para eso, sino que no nos pase esto, ¿no? Donde, bueno, sigamos la flecha, no arriesguemos, no sigamos igual, porque destino de las cosas que permanecen igual es inexorablemente la opacidad y el olvido. Finalmente, terminan perdidas en la montaña de novedades, tapada por la montaña de novedades que constantemente eh, nos invaden. Sí. Es decir, nos olvidamos. Lo que no grita, ¿viste? El que no llora no mama. Bueno, esto es muy parecido. Lo que no se renueva, lo que no muestra vida, finalmente termina ahí perdido como un recuerdo que te compraste de Mar del Plata, que un día decís, está ahí hace tanto tiempo, ¿qué hizo? Acumular tierra, nada más, ¿viste? Está ahí perdido, no dejamos de jugar con él, dejamos de mirarlo, ni siquiera está ahí estático, ¿no? Entonces, obviamente es un lugar seguro, pero bueno, no es precisamente ese tipo de seguridad la que hoy nos conviene, ¿no? Es la que finalmente te termina haciendo perder. Escucha, Pedro, te quiero hacer una pregunta así del oficio, ¿no? Porque Sí. cuando uno se da el permiso de experimentar, después tiene otra cosa útil que da cierta garantía, que es poder ajustar, ¿no? Poder calibrar. Entonces quería preguntarte a vos, en tus cosas prácticas, sea en la tele, con lo que escribís, con otras intervenciones, ¿cómo ajustás? ¿Cómo se hace con un personaje, con una cosa? Porque es como la contrapartida de poder experimentar con más libertad, ¿no? Saber que uno después puede... Sí, se ajusta. Esto es muy seguro para la gente, porque es una parte que no hablamos de la creatividad, pero viene con la segunda parte. Esto, los otros, la otredad. Uno ajusta
uno mismo con su criterio, pero consultando con otros, con una afuera que te termine de ajustar. Si no, uno queda con una especie de rueda que no termina de poder avanzar. El otro, la realidad y las otras personas es en el piso donde vamos a apoyar la rueda para que gire. Si yo mis ideas no las muestro a otros, que me las ayudan a clasificar, a medir, a ajustar, esa idea puede quedar en el medio de mi propia, patinando y girando en vacío como un engranaje roto en mi neurosis, ¿no? Es decir, tengo una idea buenísima que voy a hacer algún día, pero voy a ser buenísima. ¿Será buenísima? No, por ahí es una porquería, pero ¿cómo sé? Y uno, ¿cómo salís de ese monólogo interior cuando tenés algo y no sabes si es bueno o malo, bueno o malo? Como probarte un pantalón. En un momento necesitas que alguien te diga algo del otro lado, no para que apruebe o desapruebe, porque muchas veces a vos te dicen, bueno, a ver, ponete, ¿cuál me pongo? Te dice alguien. Che, ¿me pongo la camisa gris o me pongo la camisa celeste? Y vos le decís la gris, y el otro automáticamente dice, bueno, fenómeno, es la celeste. Pero necesitaba que opinar en contrario a vos o necesitar tu aprobación. Lo que necesitaba es esa piedra que mueva el agua del estanque. Eso que lo haga en determinado momento salir de ese problema que hacemos planes, pero no terminamos de ejecutarlos. ¿Por qué? Porque no sabemos si son buenos, no sabemos si son malos, no hay alguien que nos entusiasme, no hay algo, una necesidad. Entonces quedan dando vuelta y flotando como una especie de limbo hasta que evidentemente necesitamos muchas veces el aliento de los demás o el aliento para poder hacer algo o buscar ese aliento, porque generalmente trabajamos desde muy chicos, desde bebés, en sistemas de compromisos. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Sistema de compromisos es, empezamos a caminar porque nos dijeron que había que caminar, nos alentaron a caminar, nos alentaron a hablar, nos alentaron a leer, nos alentaron a escribir, nos dijeron que teníamos que sumar, nos dijeron que teníamos que ir a primer grado. ¿Qué sé yo si yo tenía ánimo de ir a primer grado? A mí me mandaron. Y así uno va primero, segundo, tercero, y después va a la secundaria, y después elige una carrera universitaria, y uno se siente alentado, ¿no? Y obligado por las circunstancias. ¿Cómo pretendemos a veces solos que nuestra propia y sola intención y voluntad pueda hacer algo cuando el 90% de las cosas las hacemos por estar en el sistema de compromiso? Entonces hay que buscar los sistemas de compromiso, las instituciones, los compañeros, esto que estamos haciendo, las otras, son gente para comprometernos, son las que nos hacen avanzar, avanzamos porque hay un entorno. Algunos, mucha gente, pero los menos, o sea, quiero decir muchos, pero no la mayoría, eh, avanzan solos, hacen fósforo modelismo, te hacen la Torre Eiffel o una pizzería Kentucky con fósforos, y nadie dice que solo, y tiene la sola intención de hacerlo solo. Pero la mayoría, y me incluyo, somos personas que trabajan en sistema de compromiso. Che, hay un taller el miércoles a las 2, bueno, lo voy a preparar, es fenómeno. ¿Se entiende? En esta cosa de saber que en ese compromiso damos y damos a partir también de que nos piden. Claro, ¿no? claro. Entonces, ¿cómo se ajusta una idea para Sí. que la mierda con la pregunta, pero no importa? La idea se ajusta poniendo la consideración ya de los demás. Un primer público son nuestros compañeros y nuestros amigos y nuestra pareja y nuestra familia o quien esté cerca para, che, ¿cómo ves esto que estoy haciendo? Y eso alienta, porque si no la idea queda como una idea que nadie observa, es como una idea oscura, una flor ahí encerrada en un cajón. En cambio, los que iluminan la idea generalmente son los demás. Después hay que elegir quiénes miran. Porque te puede tocar gente que te tira todas las ideas de la mierda o gente que te dice que todas las ideas son buenísimas. No, vamos a ir encontrando quiénes son aquellos que nos pueden ayudar a que estas ideas sean ajustables. ¿Viste cuando preparas una comida que a veces tenés que llamar a otra persona para decir, che, esto está crudo cocido, ¿vos qué te parece? Hay gente que se retira y dice, no, yo soy para esto no soy bueno. Y otro dice, a ver, dame a mí, qué sé yo.
O cuando uno dice, che, esto está bien, y lo huele, y no, está bien, uno duda. Los demás nos sacan de ese momento donde estamos avanzando con un escrito y no sabemos si es bueno o es malo y se nos traba. Esa es la manera de ajustar ideas. No hay manera de ajustar una idea, como para cerrar la pregunta, perdón, no hay manera de ajustar una idea si no es poniéndola a rodar. ¿Y a rodar qué quiere decir? Escribirla, plantearla y mostrarla. Si no, la idea queda ahí en esa especie de tubo de ensayo cerebral en vacío, ¿no? Y en estado ideal. Está bueno. Mi hija tiene una buena frase para eso. Siempre decía que a ella le encanta, tenía un personajito que decía que ella prefería no hacer las ideas porque le gustaban en el estado ideal que tenían al no hacerse, que eran buenísimas, ¿no? Entonces, mejor no hacerla porque queda en un estado maravilloso. Sí. Está bueno, está bueno. Déjame recapitular un poquito, Pedro, porque acá con esto último que es, Vamos, paramos un poco acá. para lo siguiente, que es la hipótesis sobre los otros, ¿no? Porque la prueba esa, el rodar, es la hipótesis sobre los otros. Ahora pasamos a eso. Pero recapitulando un poquito lo que decía sobre creación y creatividad. Te digo cómo lo anoté yo y para compartir con los compañeros en clave de los lugares donde ellos están, ¿no? Se me ocurren estas. Una, preguntarse sobre los supuestos de quién crea, comunica o innova, políticamente, artísticamente, organizativamente, culturalmente, ¿no? Y preguntarnos eso, el supuesto de quién es el creador, comunicador, quién es el sujeto que lo puede hacer. En general y en las instituciones y en las organizaciones, ¿no? Y cómo se abre ese juego. Segundo, el tema, esta cosa de el arte de combinar, ¿no? O sea, como que el trabajo es un arte, un oficio, una experimentación en la combinación, como generando, otra vez, en cualquier rubro, como encuentros inesperados o encuentros inefectivos, ¿no? De partes, ¿no? O sea, hacer un monstruo mitológico que funcione, que lo que tiene son como parte, un centauro, mitad caballo, mitad hombre, ya es clásico, pero todavía conserva algo de sorpresa, ¿no? Más que un caballo o un hombre por separado. Y ahí también la pregunta es, ¿eso significa tener amplio el repertorio y la libertad para jugar? ¿No? Esa cuestión. Porque en esa línea me suena una tercera cosa, la relación cantidad-calidad. O sea, tener muchas pruebas para llegar a un resultado bueno. Y eso lo traduzco un poco a cómo es en las instituciones, bueno, cómo se hace para comunicar, crear culturalmente en cantidad para llegar a calidad. Ahí después hay un montón de variables, desde la cultura institucional a los recursos, ¿no? Pero en todo caso hay una relación ahí. Después, una que me parece interesante para nosotros es que hay que tener cierto sentido del exceso, ¿no? O sea, como de desbordar un poco. Que ahí me parece que es un desafío en organizaciones que tienen historia, como decía vos, sistema de compromisos. Para que ese sistema de compromisos valga, hay que medio que sacudirlo un poco con cierto exceso en alguna parte. Eso me suena. Y después el tema de los otros para probar, ¿no? Y cómo se genera ese dispositivo, el oficio de probar, de ajustar, teniendo otros verdaderamente otros. Porque esto que decía vos, medio cuidarse de la burbuja, ¿no? O sea, de la burbuja que te aprueba siempre o de la burbuja que te desaprueba siempre. El problema es la burbuja, ¿no? Y tener ahí, abrir el repertorio ese de con quién se chequea. Y ahí vamos para abrirte a la segunda parte, Pedro, el tema el otro, la hipótesis que tenemos sobre el público, el destinatario, que a la vez es la cantera de la que sacamos, ¿no? De la que sacamos las ideas. Que a veces lo suponemos muy militante, a veces lo suponemos muy indiferente, a veces lo romantizamos. ¿Cómo lo ves vos eso? La hipótesis sobre el público, digamos. ¿Me permitís usar un poco algo de que hablamos casualmente con Capusotto hoy del programa? Sí. Los amigos paraguayos tenemos un programa de televisión que tiene muchísimos personajes. Hoy decíamos con Diego que una de las cosas por las cuales nos parece que duramos es dos variantes. Una es la cantidad de personajes que hacemos y la otra es que siempre apostamos a tener más personajes, como una fuga hacia adelante.
¿Y esto qué implica? Esto implica que entender que del otro lado hay alguien que está esperando en sus propios términos y no en los nuestros. Es decir, eh, el cómico que hace chistes y se ríe él solo sería el ejemplo de lo que no deberíamos hacer cuando hablamos de ideas y nos comunicamos en términos en que simplemente disfrutamos nosotros lo que estamos diciendo. ¿De acuerdo? Es decir, la idea de eh, esa comunicación, esa transmisión de ideas que se piensan nada más en los propios términos de la organización o de la propia militancia. ¿Entendés? Entonces no sabemos a quién le estamos hablando. ¿A quién le estamos hablando en ese momento? ¿Le estamos hablando a los militantes, a los que son como nosotros? ¿Nos estamos hablando a nosotros? ¿O estamos hablándole a alguien que habla otro lenguaje que no es el nuestro? ¿Sí? Esos términos en los que hablamos muchas veces, que son propios del lenguaje militante y que del otro lado no entienden. ¿Por qué del otro lado tenemos que obligar a que entiendan lo que es el campo nacional y popular si apenas lo entendemos nosotros? ¿Por qué del otro lado tendrían que saber de qué hablamos eh, cada vez que enunciamos cuando lo que comparten es un lenguaje distinto, el lenguaje de sus barrios, de sus casas, de los medios de comunicación, de sus escuelas, de sus trabajos, que no tiene nada que ver con el nuestro? Sería como tratar de hablarle a gente que vive en San Pablo en castellano. Y si hiciéramos hablar a la gente que está en San Pablo, sería bueno que lo hiciéramos en portugués, básicamente. Y esto no quiere decir que uno deja de ser argentino o paraguayo porque se pone a hablar en portugués. Uno lo que trataría es de entender que habla en términos o toma en cuenta lo que está del otro lado para ponerse a hablar. De la misma manera que cuando conocemos a una eh, persona con la que queremos intimar, la escuchamos, y no estamos todo el tiempo hablando de lo que somos nosotros, sino que escuchamos precisamente para ver dónde están las coincidencias. Si no podemos escuchar, si no podemos observar, no vamos a entender en qué términos nos podemos expresar. Si no observamos, es decir, vamos a hablarle a Ariel, le digo yo, cuéntenle de qué se trata la organización que tienen a Ariel. Y después de 20 minutos de que ustedes están explicando, les digo, tengan en cuenta una cosa, Ariel es polaco y le estuvieron hablando 20 minutos en castellano. O tengan en cuenta una cosa, Ariel es sordo, o sea que nunca los escuchó, le tienen que hablar en señas. O tengan en cuenta una cosa, Ariel tiene 6 años. ¿Le podrían explicar lo mismo, pero para un chico de 6 años? O tengan en cuenta una cosa, Ariel es lo que sea. Sí. Es decir, si nosotros no entendemos a quién le vamos a hablar, y por esto lo del programa de televisión, no podemos comunicarnos. Es decir, está bárbaro que nosotros nos comuniquemos y está bárbaro que nosotros expresemos lo que somos, pero sepamos que cuando tenemos que llegar a determinadas personas o determinados sectores, lo vamos a tener que hacer tomando en cuenta las expresiones, las formas, el habla, las costumbres y hasta los gustos de esas personas. ¿Esto les parecerá un poco marketinero? Pues sí, por de ahí el éxito del marketing. La diferencia muchas veces entre los sectores progresistas y los sectores no progresistas es que los sectores no progresistas muchas veces, o mejor dicho, los sectores mercantilistas, lo único que les interesa es vender o comunicar y no les importa cómo es la otra persona. Al contrario, se dedican específicamente a estudiarla como es para después invocarla. Y nosotros muchas veces lo que queremos es que la otra persona sea como nosotros, automáticamente. Somos pedagógicos. Todo el tiempo tratamos de explicarle a los demás que ser buenas personas, que ser mejores, que ser conscientes de la clase a la que se pertenece, del mundo en el que se está y de la misión que hay que tener sobre la tierra, es hacer es ser como nosotros.
Entonces, bueno, evidentemente la otra persona básicamente muchas veces lo que se siente es o que no le están hablando o se siente una estúpida, o que los tratamos de estúpidos porque no son como nosotros pretendemos. Es decir, y con esto no digo dejar de ser para comunicarse, no, al contrario, la comunicación tiene que ser la prolongación nuestra en el enlace con el otro, es trascendernos a nosotros. Es un ejercicio de generosidad también, y un ejercicio de trascendencia del propio ego. Ceder un poco sería, ¿no, Pedro? Aflojar un poco, ceder. Claro. Es decir, bueno, cedo, ¿por qué? Porque tiene 6 años esta nena. ¿Cómo le voy a explicar? Imagínate explicándole la existencia de Dios a un chico de 6 años en términos de lo que estudia un teólogo después de 25 años de, ¿no? Y vos decís, bueno, usaría otros términos, como usamos otros términos cuando hablamos, fíjense esto, y esto es distancia emocional. Fíjense cómo se le habla a una persona que está enferma. ¿Cómo le habla el enfermero a una persona que está enferma? ¿Cómo le habla el médico? Los buenos enfermeros y los buenos médicos actúan delante del enfermo. Y ustedes lo ven. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Che, ¿cómo pasaste la noche? Vení que te voy a limpiar un poco. ¿Tuviste de joda vos? Se olvidan de la enfermedad que tienen, se olvidan de la situación que está, lo que tratan es de transmitir un momento y de ejercer un momento de atención para darle ánimo al otro. En esa comunicación no hay verdad, lo que hay es intención. La verdad sería, uy, estás hecho mierda, te faltan los 2 pulmones, no sé si vas a llegar a mañana. Creo que nadie le hablaría así a una persona que está enferma. Pero digamos, estamos hablando de una hipocresía sana o de una piedad en la comunicación. Bueno, esa piedad, esa generación, esa hipocresía sana consiste en tener la generosidad de entender en qué términos puede comprender nuestro mensaje el otro, y no que esté obligado a entenderlo en la forma en que nosotros sabemos transmitirlo. Es decir, no le podemos exigir, tenemos que ser agradables. Cuando uno es agradable, cuando uno seduce, y seducir no quiere decir nada más con respecto a algo que tenga que ver con lo sexual o lo erótico o con lo amoroso, porque uno seduce para vender un producto, uno seduce para educar, uno seduce para invitar a una persona a una fiesta o para que venga con nosotros a un viaje, y seduce para que lea un libro. Nadie puede obligar a alguien a tener sexo con uno, o nadie puede obligarlo a venir a una fiesta, nadie lo puede obligar. No, la idea es hacer las cosas lo suficientemente interesantes para que la persona se acerque. ¿Sí? Esa sería, y para poder fascinar al otro, para poder entenderlo como un mago, tenemos que entender dónde está y qué es capaz de ver o no. Y a partir de ahí poder empezar a ejercer esa comunicación. Por eso vuelvo a lo que decíamos con Diego Capusotto hoy al principio, que hablábamos y decíamos, qué bueno que teníamos tantos personajes que con alguno íbamos a enganchar a alguien, a los distintos segmentos. Entonces a uno le gustaba este personaje, al otro, como una mesa dulce de una fiesta. Nunca falla, porque vos vas a encontrar algo que te guste. Si hay 20 cosas para comer, y una te va a gustar. ¿Entendés? Y bueno, a veces nosotros en una época de segmentos tenemos que ver cómo llegamos, no a todos los segmentos al mismo tiempo, cosa que es difícil. En todo caso podemos tener una comunicación genérica como un logotipo o algo para todos, ¿sí? Pero sabemos que cuando después nos tenemos que dirigir a cada sector, lo vamos a tener que hacer de una forma distinta con cada uno. ¿Por qué? Porque algunos tienen 6 años y otros son polacos. Y en eso es entender la forma del otro. 2 cosas que decíamos hoy, ¿no? Que me decías vos, Néstor, la idealización por un lado, ¿no? Me lo marcabas vos. ¿Cómo así lo encaramos? Que estoy ahí. No, esto era como dos hipótesis a veces sobre el público, ¿no? O suponerlo muy militante como nosotros, o tenerlo muy folclorizado suponiendo que es muy distinto que nosotros, como dos hipótesis extremas Claro. que funcionan, ¿no? Cualquiera de las 2 cosas puede ocurrir.
lo que tenemos que buscar es las coincidencias, o sea, ni convertirnos en lo que quiere el otro, ni dejar, pero tampoco ni encerrarnos en lo que somos nosotros. En ese encuentro donde ni idealizamos de que son militantes, ni folclorizamos y suponemos que son dueños de una inocencia absoluta, y de una invulnerabilidad total frente a cualquier cosa que pueda venir de afuera, es donde nosotros nos vamos a encontrar, en ese punto de coincidencia. Por eso, pero para buscar la coincidencia tenemos que escuchar. Claro. Si no escuchamos, si no vemos quiénes son, no sabemos qué coincidencias hay. Es como, de nuevo, vuelvo al ejemplo de la pareja, cuando se busca coincidencia. Ah, vos también te gusta Deep Purple, mirá vos, mirá, y ahí se van buscando esas coincidencias con las que supuestamente se construye, ¿no? Claro. Eh, Y después sean mínimas. Y después estar atento a cada momento, ¿no, Pedro? Porque, por ejemplo, una cosa es hacer humor entre el 2003 y el 2010, y otra cosa es hacer humor ahora, ¿o no? Te pregunto, te lo pongo en forma de pregunta, ¿no? Sí, ¿Cómo lo ves? sí, porque, bueno, ahí es uno puede estar haciendo siempre lo mismo, pero el contexto va cambiando, y ahí es donde de nuevo la comunicación, lo institucional, eh, digamos, la forma más habitual de describir eso es el pasar de moda, por decir de alguna manera, la forma más frívola de decir algo. Uy, esto es viejo, esto está pasado de moda. Automáticamente esas cosas, hasta que no vuelve, no pega la vuelta y se vuelve retro, que es otra cosa, ese tipo de comunicaciones que muchas veces, sí, es lo que se dice, nos quedamos en el tiempo, y lo que causa siempre rechazo en la gente. Una comunicación vieja, una comunicación gastada, no actualizada, no, sin búsqueda de una frescura, es lo que rápidamente causa rechazo por lo que decís vos. El pasado de moda, esa es la parte más frívola. Y desde el lugar, si querés, que tiene más que ver con lo social, es entender que las personas están en diferentes momentos, todos estamos en diferentes momentos. Hoy la gente está en una situación de una sensibilidad especial por todo lo que nos está pasando. Estamos constantemente hablando de la muerte, estamos todo el tiempo con temor a enfermarnos, estamos o con temor a enfermarnos o negando que nos podemos enfermar, ¿no? Entonces, la situación en general es de una alta volatilidad emocional, ¿sí? Los buenos estados de ánimos y las depresiones van y vienen constantemente. Nos tenemos muy claros si salimos a la calle, si voy a salir a la calle para sentirme bien, y cuando salgo a la calle lo veo todo con, con el tapaboca, me cuesta 2 veces comprar algo porque no me entiende el tipo de lo que quiero comprar, y me tengo que cuidar del otro de no tocarme, y el de la ferretería me alcanza las cosas con una canasta con un palo, y todo eso crea una situación de estrés extra que casi no sentí, no lo percibimos, pero que incluso estamos hasta encerrados en un tema, ¿no? No podemos no hablar en algún momento del día de lo que nos pasa, de lo raro que es esta situación. Cuando digo esto es, ahora nos estamos dando cuenta porque es un cambio violento de contexto. Sin embargo, esos contextos van cambiando en una forma en degradé, por decirlo de alguna manera, y no nos vamos dando cuenta. Nadie sabe muy bien a ciencia cierta cuánto hace que tiene un teléfono celular smartphone. Uno me dice, no, ya de tal año, pero en algún momento, un día no nos dimos cuenta y estábamos usando WhatsApp. Y un día no nos dimos cuenta y en la parrilla aparecen más verduras que antes. Y un día no nos damos cuenta y esa campera que usábamos de corderito y nevada ya no la usamos más. Y un día nos damos cuenta y estamos más viejos, un día nos damos cuenta y estuvimos 3 años sin ver a una persona. Digamos, vamos pasando por diferentes estadios. Creo que la observación de la época
es lo que sentimos que está ocurriendo y qué elementos están dando vuelta que pueden ayudarnos a construir una comunicación. Si te referías a eso. Hoy justo Diego me decía que había un chiste en la recopilación, lo que hubiéramos. ¿Qué le pasa a la gente que no juega, que no puede ver fútbol? ¿Qué le pasa a la gente que se la pasa mirando programas de cocina? Ayer pensaba, no sabemos cuántos hombres hay en este momento en las estaciones espaciales. Hay gente. La estación espacial tarda 90 minutos, en 1 hora y media da vuelta al planeta, va a los pedos, ¿eh? Sí. Se queda 1 hora y media la estación espacial, y por ahí hay 3 monos, y hay un italiano ahí, hace poco había un italiano, ¿no? Entonces, y hay como 7.000 satélites dando vuelta, y no nos damos cuenta, el hombre llegó a la luna, y nosotros estamos todo el tiempo mirando, fascinados cómo la gente hace un soufflé. Es raro, ¿no? Digo, no lo digo para que tomemos una postura o no, pero sí por momentos para empezar a tirar, es como tirarse hacia atrás, ¿no? Como ser una especie de dron que, que se eleva y sale de su propia emoción, y te ves a vos incluso en esto, ¿no? Claro. Siempre hay que, me parece que es un momento, y charlarlo con otros, charlar de la época, pero no para opinar, que es el problema que tenemos, que siempre queremos opinar, si esto era bueno o es malo, mirar sin juzgar, ¿no? Claro. Sin juzgamiento ni moral, ¿eh? Suspender el juicio, sería eso, suspender el juicio para poder observar y decir lo que le pasa a la gente, qué sentís, mirar cómo está la gente. Yo noté algo, no sé si es verdad o no, pero si yo salgo a hacer las compras en pandemia a las 10 de la mañana, no es lo mismo si salgo a hacer a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde los vendedores están exhaustos, me di cuenta, hay más nervios, te atienden peor, ya han pasado todo el día con el barbijo, con gente que no le entienden, están el doble de cansados. Luego lo comprobé preguntando, pero al principio lo empecé a observar, y no porque sea un genio observando, sino porque trato en un momento de salir digamos, de mi panorama personal, ¿no? De lo que me está pasando a mí, y ponerme en una mirada general de lo que ocurre, incluyéndome a mí, sin juzgarme ni a mí, sin juzgar a mis hijos, sin juzgar a mi pareja. Ahí eso, la palabra capaz que suena medio solemne, pero es como tener una disciplina. Hay alguien que está haciendo mucho ruido, entonces compite con vos. Lo tenés que mutear. Si no. Sos vos, Néstor. Sí. Algo pasa ahí. Sí, es el teléfono de resguardo. Ahí está. Ahí va. Bien. No, perdón, Pedro. Ahí está. No, eso es un poco, creo que es un ejercicio. Charlar con los otros, cómo ven las cosas, sin juzgar, sin estar simplemente como quien está mirando un partido o mira un terreno para ver si hace una casa. O mira qué ingredientes hay en la heladera. No, dice, tengo poco, no, está llena la heladera, no, nada. ¿Qué hay? Y eso yo recomiendo charlar mucho con amigos, con compañeros de trabajo, con los compañeros de las organizaciones, salir de cualquier posta política. Si Alberto esto, si Alberto lo otro, no. ¿Qué están observando? ¿Qué sienten de la gente? No si está bien que tengan ganas de salir a ver, si hay un montón de gente que necesita correr todos los días, no importa, entendemos, vamos a mirar que hay gente que necesita correr, no importa si es bueno o malo. Después le diremos manga de pelotudo, lo que sea, pero entender qué ocurre, entender que a la gente necesita,
vivir en los términos habituales que no sabía vivir de otra manera. Entonces le provoca angustia y esa angustia se puede convertir en enojo. Y que no es lo mismo una persona que está como vos o yo, con un lugar que tiene luz, a una persona que por ahí está viviendo en el primero en un barrio como Almagro. Le cuento a los paraguayos que es un barrio semicéntrico, de muchos edificios y mucho tránsito, donde si vivís en un primero D, o sea, no vas a tener mucha luz y, digamos, es muy probable que tu psiquis se vea afectada. Entonces, si no empezamos si juzgamos todo el tiempo, no podemos comunicar. Claro, claro. Digamos. O sea, No, lo que te iba a decir ahí, Pedro, antes, cuando... perdón, Sí, dale, dale. Juzgar no es lo mismo que observar, ¿eh? Claro, claro. Hay que observar sin juzgar, digamos, no dejar de observar. Lo que te iba a decir Bueno, es que este es medio... así, este es asá, este es asá, y después vemos con quién me comunico. Sí. No, lo que te iba a decir suena un poco solemne, pero en eso de tener por un momento el juicio propio, de centrarse y pensar en la época, suena medio solemne, ya lo sé, pero es medio como una ética también, ¿no? Es como una actitud de decir, bueno, me pongo un momento en el lugar del otro y exploro, y después una disciplina de observación. Es divertido, ¿eh? Y además es divertido cuando uno entra al juego, ¿no? No, es divertido. Sí, sí, por eso podemos hacer chistes con Diego y eso, porque nos ponemos a observar. Y es muy divertido, es como viste, ponerte en un balcón así a mirar a la gente. Es un ejercicio que es hermoso. Bueno, ahora en un bar o no, pero en lo que puedan sentarse un momento a mirar a la gente, no a juzgarla y estar metido, en donde sea mirar ahí, imaginarle lo que le pasa en la vida a ese que va en el bondi, esa señora que está por cruzar la calle, mirarla. 5 o 10 minutos por día, mirarla, mirar a la gente. Y no juzgarla. Decirle, adivinar, jugar con su vida un momentito, qué pasará, cómo está, a dónde va, será la hija esa, o ese grado de suspensión de uno y convertirte nada más que en una especie de cámara fotográfica que no juzga, registra nada más. Claro. Es un sano ejercicio, es divertido aparte, porque es relajante. ¿eh? Claro. Y yo trato de hacerlo 5 o 10 minutos por día, así, un momento, de decir, bueno, me levanto y dejar que todo, la cabeza vaya donde tiene que ir sola. No, porque la cabeza va donde va sola. A veces uno se queda así, ese momento de perderse y ver, y algo de la época aparece siempre. Está bueno. Como un Pedro, nos quedan unos minutos. Por un lado le vamos a decir a los compañeros si algunos tienen algunas preguntas, las pueden plantear por el chat o levantar la mano y las compartimos. Pero mientras vamos cerrando también, y vemos si aparecen algunas preguntas, acá un compañero pregunta, te voy diciendo, ¿cómo elegir entre tantos públicos? Digamos, dice Santiago, dice, ¿damos letra a los que ya tenemos cerca o tratamos de convencer a los que nos adversan o nos contrarían? Ahí hay una cuestión, justo con lo que nos quedaba, que seguramente lo vamos a desarrollar la próxima, Pedro, que son más las estrategias políticas de comunicación, ¿no? O entre sectores. ¿En qué se invierte? Sí, a mí me parece. ¿En convencer a los cercanos? ¿En confrontar? ¿Cómo ves eso? ¿Y qué opciones hay? En lo personal, en lo personal vería dónde soy mejor. Y ser mejor no quiere decir ejercer. Sería, si yo discuto con alguien al que no voy a convencer, trataría de hacerlo simplemente para mostrarle a un tercero que esté mirando que tengo más argumentos, que nunca me enojo y que soy más comprensivo y soy mejor persona. Pero si no lo voy a convencer es una pérdida de tiempo, es solamente una práctica deportiva, ¿no? Claro. Como simplemente ir a tratar de ir a darle a convencer a una persona que nace, que en 10 minutos, 20 minutos, por ahí lo logro, qué sé yo. A veces en esa... Pero a veces me parece que eso está más cerca del ejercicio propio del ego
de probarse a uno mismo y de mostrarse quién es uno que de convencer al otro. Yo creo que los que están más cercanos eh, son más proclives a adherirse, porque ya están más cerca. Entonces, ahí es donde me parece que tenemos que trabajar. Es permear casi por contacto físico, ¿no? Es como el agua que se va ampliando, ¿no? Como, ¿viste? Como la sombra esa que ves cuando estás en la playa y te aparece una sombra de una nube y la ves avanzar. Yo creo que tenemos que ir a trabajar con levedad por aquellos que están buscando una representación o que pueden tranquilamente adherir a nosotros simplemente porque están más cerca y suman, y eso también suma. Es decir, si yo el día de mañana tengo que organizar una, un festival y quiero vender hamburguesas, pero resulta que lo que tengo cerca es una persona del club o de la asociación o de un familiar que me puede dar chorizos a bajo precio, bueno, yo quizás lo ideal sería las hamburguesas, pero resulta que si yo voy y vendo los chorizos a menor precio, puedo recaudar más para esa cosa que necesitaba recaudar plata. Entonces, dejaría lo ideal, que sería aquel lejano y contrincante al que de un día para el otro vuelvo, uno como yo, en alguien que está ahí en la cercanía y está más proclive a ser como, a sumarse al espacio en donde estoy, ¿no? Escucha esta, Pedro, acá Adriana, desde Paraguay, que hace un rato me decía por el chat que en Paraguay ven mucho el programa desde hace mucho tiempo. Mira qué bien. Vos lo debés saber un poco, pero acá lo refuerzan los compañeros Sí, por las dudas, digo, de Paraguay. inviten, no, yo quiero ir a Paraguay un día, no conozco. Ahí capaz que organizan los compañeros. No, lo que Adriana pregunta, además, dice, esto lo hemos visto en otras charlas nosotros, ¿no? ¿Cómo no entrar como un caballo en este tono de discusión binario de amigo-enemigo tan instalado? ¿No? ¿Cómo hacer para no entrar? ¿Cómo se Sí, zapa de ese? es difícil. Es difícil. Yo el fin de semana, el domingo a la mañana, cometí el error de leer una, un titular, ni la nota, ya un titular de una nota de Joaquín Morales Solá y me arruinó el domingo. Porque no se trata nada más muchas veces de la indignación que provoca el otro y al que le queremos contestar, sino de la indignación que provoca simplemente cómo le mienten a los de ellos. Entonces, con distancia emocional, lo que hoy no nos conviene es dejarnos llevar por la emoción. Iremos, le pegaremos una piña a la almohada, sacudiremos una sábana contra algo, algún objeto sufrirá nuestra agresión, para eso son objetos y no seres humanos, ni plantas, ni animales, ni, digamos, y entonces, pero precisamente intuyendo que precisamente lo que se está buscando del otro lado es eh, el caos, y ese caos no podemos colaborar nosotros. ¿Sí? Si nosotros somos oficialismo, si somos los dueños de casa, nos convienen las cosas en calma. Entonces, nuestro negocio es la calma. Toda nuestra cultura va en contra de eso. ¿Sí? Esto que te propongo quizás es más oriental, ¿no? Pero toda nuestra cultura va, no, jamás debemos contestar, ni tibios, ni... No nos hace tibios no contestar. En todo caso, nos hará más calientes sabiendo que en determinado momento llegará el momento de accionar como corresponde. Pero en este momento hay que salirse del espejo, porque precisamente, y cuesta porque es adictivo, porque el odio es adictivo, porque el patoterismo es adictivo y a nosotros también nos gusta. No somos tan buenos como para que no nos guste odiar, ¿eh? Claro. Tengamos cuidado de tener una visión de nosotros tan idealizada que suponemos que solo somos amor y que ellos son el odio. No, nosotros también
Más de uno ayer habrá deseado que Macri se muera en el Otamendi, estoy seguro. ¿Sí? Perdón si hay algún macrista entre el público, pero quiero decir que ese es el territorio donde nos están invitando y ese es el territorio donde no hay que ir. Al de la pelea, hay que ir. Si comprendemos es porque vemos las cosas por arriba. Vayamos, si quieren, al territorio de cierta, les propongo cierta soberbia, que siempre tiene la comprensión. El que comprende siempre tiene algo de soberbio, ¿no? Porque se pone por arriba. Bueno, pero es un lugar mucho más interesante que el de estar confrontando, aparte, confrontando con un nivel discursivos tan básicos que por básicos son los que nos indignan. ¿Qué hacemos? ¿Es emocionalmente legítimo? Totalmente. Uno tiene ganas de ver, cuando ve a los tipos ahí, tiene ganas de ir y correrlo con una tira de asado, así, pegarles, sacarlos a patadas a todos. Es emocionalmente legítimo. Siéntanlo, vívanlo, fantaseenlo, péguenle a la almohada y después vuelvan a la tranquilidad de ocupar la energía en algo que sea satisfactorio en sus vidas, ni siquiera en la militancia, ¿eh? Es preferible, antes de estar mirando a ver qué es lo que está diciendo Babi Checopar, ir a escuchar Cualquier a cosa. Prince, como te gusta. Es mejor, necesitamos estar bien, necesitamos tomar las cosas que, ¿cómo nos vamos a alimentar de cosas podridas y malas? Para estar sanos, hay que ir a escuchar a los Beatles, escuchar música linda, leer, estar con amigos, estar en lo agradable nos fortalece. No podemos estar dedicándole una semana a Brandoni. Es una pérdida de tiempo. Yo tengo que agarrar y decir, voy al cielo y Dios viene y me dice, me pasa la cuenta de mis días, me dice, le dedicaste 3 horas y media a Luis Brandoni. ¿Sabes cómo? Tantas horas tenías en tu vida como para que le dedicaras tantas horas a Luis Brandoni. ¿Cuántas veces vas a putear a Luis Brandoni, o a Babi Checopar, o a Feynman? Guarda que ese veneno también, si no nosotros no lo sabemos manipular, nos termina contaminando a nosotros. Y ahí es donde nos bajoneamos, nos indignamos y bajamos los brazos. Y esa es otra manera que tienen también de atacarnos, es una manera que tenemos de perder. Bajamos los brazos porque nos enojamos. O sea, dilapidamos energía. Totalmente. Me sale, Dilapidamos Pedro, energía. yo te iba a hacer ahí como una última pregunta. Sí, por favor. En esta línea, porque la pregunta anterior era cómo hablar con el adversario, con el enemigo, con aquel que confrontamos, y yo te quería preguntar cómo hablar con los propios, y tengo una primera respuesta escuchándote, como un trilema tipo libertad, igualdad y fraternidad, pero para nosotros ahora, ¿no? Que sería magnanimidad, para no decir soberbia, te encontré una palabra más suave que soberbia, ser magnánimos, digamos, como apertura, picardía y autocuidado. Autocuidado no me gusta mucho porque me suena media New Age, pero algo de eso hay, ¿no? O sea, ser ¿Pero qué tiene amplios, mal autocuidarse? ser No, hay que astutos y meterle el preservarse. cuidado también. Bueno, son mis propios límites, pero, ¿no? Cuidarse un poco, no entrar, El astuto, es ser astuto. ¿no? Y no subordinarse. Magnánimo, magnánimo y misericordioso también tiene que ver. Claro, tal cual. Son parecidas. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cuántas veces me voy a enojar con ese? En el momento en que pueda quizás ocuparme de que no siga dañando, lo voy a hacer. Mientras tanto, tengo que ser misericordioso de la pobre persona que es. Claro, claro. Nada más, porque si no, y ver cómo, obviamente, que yo, mira, les voy a contar una cosa que pasó en Herley, con la solidaridad mal entendida, la inercia de las costumbres barriales, de hermosas costumbres barriales, la solidaridad entre los vecinos. Se contagiaron 20 personas en la misma cuadra. Primero por ir a un cumpleaños, y después porque cuando se enfermaron 3, ¿cómo no lo vas a ir a visitar si está enfermo? ¿Pero por qué fuiste? Tenía coronavirus, pero estaba enfermo, ¿cómo no lo vas a hacer compañía? Miren ustedes cómo cualquier cosa combinada con
no quiero decir estupidez, pero con la torpeza, hasta una buena acción hecha con torpeza puede ser perjudicial. Era una buena intención. Bueno, la buena intención terminaba en 20 tipos, y no sé, espero que a alguno de los viejos, ninguno le haya pasado nada. Pero todo empezó con una buena intención. O sea, la mayoría de la gente que se quiere reunir, la quiere reunir para pasarla bien, es algo lindo reunirse. Bueno, no ahora. Entonces, de ahí, ¿no? los contextos. Entonces, esto con respecto a lo que decías recién vos, bueno, la misericordia para poder entender y tener distancia emocional, ¿entendés? Si no, serías como un médico que se enoja porque un paciente está enfermo y se enoja con la vida. No puede enojarse porque no puede trabajar bien. Enojados no podemos trabajar bien. En todo caso, cuando tengamos claro qué hacer, le ponemos la energía del enojo, lo convertiremos en pasión. Claro. Que es como reconvertir la energía, ¿no? Claro, claro. Me queda una palabra de síntesis, Pedro, y para ir cerrando, y después vamos a los compañeros le vamos a dejar un mail y un doc para que mandemos preguntas. Para la próxima vamos a empezar al revés, vamos a empezar hablando los compañeros y después... No, y también que manden, claro, Esa, sí, mandamos preguntas, sus pero pareceres a todo lo que fuimos diciendo hoy, ¿no? con lo escuchado. No, lo que me sonaba que es un denominador común, esto último que decimos de tener una distancia, rediseñar las distancias respecto a aquel con que confrontamos, respecto a nosotros mismos y respecto a nuestras prácticas habituales, ¿no? Como rediseñar ahí un distanciamiento emocional de la costumbre, porque parece que habría dos: uno, tomar distancia de estar siempre pegándole a lo mismo, y tomar distancia de la certeza permanente de uno, ¿no? Ahí como una doble, ¿o no? Sí, porque esa distancia es la que nos permite dudar constantemente de lo que hacemos, pero no dudar para no hacer, sino dudar para ajustar y corregir, Sí. ¿no? Digamos, no creernos todo el tiempo que estamos tan acertados. Es como controlar. Y el control, si puedo citar a Perón, decía, el hombre es bueno y cuando se lo controla es mejor, no era nada más una frase cínica. Lo que quería decir es estar constantemente controlando un proceso de las cosas que estamos haciendo, como quien mira una comida que se está haciendo. Mira, hay una cosa de los ingleses que es maravillosa, que es la insistencia con la que repiten hasta el cansancio las reglas. Y uno puede decir, suponer que estamos en un país, que uno está en un país de idiota cuando va. En el subte, constantemente uno va al subte y en cada estación te dice mind the gap, que quiere decir guarda con el agujero que está entre la vía y el andén. Dice mind the gap, que hay entre between the andén and the... Y porque uno podría decir, ¿por qué te dicen todo el tiempo mind the gap? Ya lo sé, podría decir. No lo dicen para que precisamente atienden a que vos quizás te puedas distraer, que quizás te esté tu cabeza en otro lado, que está viendo, sale el Tottenham Hotspur, o que hizo Hugh Grant ayer a la tarde, y que metas una gamba ahí. Entonces el tipo dice, le hablan al distraído, a vos no te están hablando. Uno se, ¿por qué me dicen? Si yo estoy todo el tiempo cuidando el gap. Y no, bueno, te están hablando al que no. Entonces cuando uno va en la escalera mecánica, del subte, no sé si les ha pasado, hay gente que se pone automáticamente en la derecha y hay gente que se para en la izquierda y no deja pasar a los que quieren subir caminando. ¿Lo han vivido esa situación? ¿Sí? En las escaleras mecánicas, bueno, el que va a la derecha y el de la izquierda, Sí, claro. entonces, entonces vos puteás, decís, dale, gordo, correte, ¿no? Que quiero pasar. En cambio, los ingleses cada 5 metros tienen un cartel que dice stand on right. Stand on right. Y vos vas pasando por la... Stand on right. Todo el tiempo pasa. Stand on right. Y vos decís, no sé por qué, pero saqué están todos parados de la derecha. Entonces no le están hablando a que vos estás todo el tiempo apelando a que el otro debería saber o yo debería saber. Saber que todos tenemos, tanto los demás como nosotros, momentos donde podemos perder y errar. La tutoría de lo que estamos haciendo. Si no, acá supongo que muchos son, digamos, la mayoría, ¿no? Estamos todos hablando de gente que ha leído la Biblia, ¿no?
Bueno, la ley se lee todo el tiempo. Si no, dicen, bueno, mira, hagamos una misa a los 6 años y después ya está. Listo, tira toda la vida el tipo. No, todos los domingos va otra vez, el chabón te baja lina, te dice guarda, boba, te confesás, lee la Biblia, recordemos que, digamos, hay un sistema. Claro. Si no, a uno le dirían las cosas a los 8 años y ya está después. Tal cual. No, ya listo, no. Nunca más. Bueno, no, esto es lo mismo. ¿Ves? Constantemente tenemos que someternos a revisar qué es lo que estamos haciendo. ¿No? Si no sería creérnosla. ¿No? Totalmente. Bueno, pensemos más cosas para la semana que viene. Ahí estamos. Gente, voy a abrir, gracias Pedro, voy a abrir todos los micrófonos para saludarnos. Nos vamos a ver el miércoles próximo a la misma hora. Y pueden mandar preguntas, yo ahora les mando con el mail, digamos, para que todos lo tengamos. Y la seguimos, ¿eh? Ahí voy abriendo el micrófono para que saludemos. Nos estamos... Muchas gracias. Gracias. Saludos desde Paraguay. Aguante, Francisco. Gracias. La próxima estamos a las 14. Gusto verlo, gente. Vamos a pasar la grabación. Les pasamos todo. Bien. Francisco.